Código Penal. Delitos contra la libertad sexual. Agresiones sexuales a menores de 16 años. Resumen multimedia del contenido completo publicado en el portal interjuez.es. Artículo 181 del Código Penal. 1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años. Será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. 2. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades descritas en el artículo 178.2 y 3, se impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años. 3. El órgano sentenciador. Razonándolo en sentencia. En atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del culpable, podrá imponer la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando medie violencia o intimidación o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, o concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 5 de este artículo. 4. Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años en los casos del apartado 1, y con la pena de prisión de 12 a 15 años en los casos del apartado 2. 5. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. B. Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad, o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. C. Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad, o por cualquier otra circunstancia. Y, en todo caso, cuando sea menor de 4 años. D. Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia. E. Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia, o de parentesco, o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. F. Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 bis. G. Cuando para la comisión de estos hechos, la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. H. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. En caso de que en la descripción de las modalidades típicas previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo, se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias, el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este Código. 6. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas del apartado anterior se impondrán en su mitad superior. 7. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Artículo 182 del Código Penal. 1. El que con fines sexuales, haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. 2. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de 16 años constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de 1 a 3 años. Artículo 183 del Código Penal. 1. El que a través de Internet,
del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación. Contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 2. El que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico, o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Artículo 183 bis del Código Penal. Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 178, el libre consentimiento del menor de 16 años. Excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo. Cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.